Bien, ahora sí, jóvenes, vamos a retomar la clase donde habíamos quedado. Tratamiento, ¿verdad?
Bien, tratamiento entonces. Habíamos dicho ya que el tratamiento es sintomático en la gripe fundamental. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene fiebre alta, es una persona que sufre de intenso dolor, mialgias, raquialgia, inclusive tiene síntomas digestivos, náuseas, vómitos, inclusive hasta diarrea algunos. Entonces, el tratamiento sintomático, queridos alumnos, consiste en yugular, en cortar esos síntomas molestos. ¿Qué empleamos? Fundamentalmente un analgésico que tenga propiedades analgésicas precisamente, que tenga propiedades antiinflamatorias y antipiréticas. Habitualmente utilizamos el paracetamol, que únicamente tiene dos efectos: efecto analgésico y efecto antipirético. Efecto antiinflamatorio no lo tiene. Pero si ustedes quieren utilizar esos tres efectos, podrían utilizar otro AINE, por ejemplo, como el ibuprofeno. Si ustedes quieren lograr los tres efectos. Entre los antivirales antiquísimos, como el clorhidrato de amantadina y rimantadina, que permito todavía contemplar en estas diapositivas de tratamiento como un recuerdo de mis años de estudiante, que utilizaba como un fármaco moderno que tenía un antiviral, el clorhidrato de amantadina particularmente. Posteriormente apareció la rimantadina en el mercado local. Pero ahora estos son pues ya no se utilizan porque no tienen tan buen efecto como el que voy a mencionar. El oseltamivir es un inhibidor de la neuraminidasa, lo propio como el zanamivir, aunque este fármaco también ya lo estoy desechando este año, el zanamivir. ¿Por qué? Porque es un poco complicado en su utilización y hay algunas restricciones, por ejemplo, a los asmáticos, a las personas que sufren de esta enfermedad, no puede administrarse. El peramivir, que es un excelente fármaco, el último que era, ¿no es cierto?, inyectable, sí, en un solo día de tratamiento. El lanimamivir, que es de alto costo, pero el favipiravir que estamos viendo acá, igual que el sucedáneo de Rusia, ¿no es cierto?, tiene serias contraindicaciones, particularmente al favipiravir, pero es mi obligación mencionarles que existe ahora esto como recurso terapéutico, pero ojo, tiene un historial negro de severos efectos teratogénicos que no nada recomendable para utilizar en las mujeres en edad fértil. El valoxavir, este es un excelente antiviral, es un inhibidor de la endonucleasa capsa dependiente, y vean, se utiliza una sola dosis. Los antibióticos podemos utilizar cuando sea necesario, cuando haya sobreinfección y según la etiología de la complicación bacteriana. Este sería el panorama entonces que vamos a emplear, jóvenes, en el tratamiento de la gripe. El fármaco que debemos emplear, ya les he mencionado, este fármaco inmediatamente podemos utilizar cuando existen signos de alarma o criterios de gravedad. De lo contrario, si quieren ustedes utilizar, tienen primeramente que hacer la prueba rápida, es positiva y recién administrar. Pero en caso de que haya estos síntomas de gravedad, inmediatamente utilizamos. Está indicado para el virus tipo A y tipo B, un inhibidor de la neuraminidasa, porque ambos virus tienen idénticamente los antígenos neuraminidasa y hemaglutinina, tanto el tipo A como el tipo B. Por eso está indicado este antiviral para ambos procesos de gripe. Vienen cápsulas de 75 miligramos, 10 cápsulas, cabal para el tratamiento de 5 días, una cápsula cada 12 horas, y preferiblemente hay que dar con ingesta de alimentos para que tolere, porque suele haber pirosis, náuseas y hasta vómitos. En los que tienen insuficiencia renal o problemas renales hay que hacer ajuste del clearance, ¿no es cierto? Y ahí están las prescripciones, hay que disminuir si tienen este problema. Ahí están náuseas y vómitos y la pirosis, ¿no? Y la acidez o ardor que sienten algunas personas. Ahí está para los dos tipos de gripe, pero ojo, esto es lo que voy a preguntar. 18 años es la condición para preferiblemente hay que dar a las personas de 18 años en adelante. Pero vean acá, esta es la presentación del oseltamivir, que viene con el nombre de
hay antiflu o Tamiflu. Quiere decir antiinfluenza, ¿no es cierto? El oseltamivir. Pero vean, si la epidemia fuera grave y estuvieran afectando a niños, también podemos utilizar. Pero ya saben, preferiblemente a partir de los 18 años, pero si amerita la gravedad y la epidemia está, que nosotros podemos también tratar según peso. En los niños menores de 15 kilogramos, 30 miligramos 2 veces por día. Aquellos que pesan de 16 a 23, o perdón, de 15 a 23, 45 miligramos 2 por día. Aquellas personas que pesan de 24 a 40, 60, 2 por día. Y los niños con más de 40 kilogramos de peso, considerar como al adulto, entonces empleamos 75 miligramos 2 veces por día. Este es el mecanismo de acción que debo mencionar. Como es un inhibidor de la neuraminidasa, el virus para ingresar, entonces, tanto la hemaglutinina y ambos necesitan unirse, sobre todo la hemaglutinina, al ácido ciálico. Una vez que se une, entonces se forma este proceso de endocitosis como un proverse de una membrana, y es de ese modo como ingresa al citoplasma de la célula huésped, en este caso a las células epiteliales del aparato respiratorio. Y entonces ahí actúa la neuraminidasa. Entonces, ¿qué pasa con el oseltamivir? Aquí está el oseltamivir. Entonces, ha de bloquear esta unión. Por lo tanto, este proceso no se ha de dar ni a nivel del receptor y menos a nivel de la fusión. Entonces, de ese modo va a impedir. Entonces, esa es la acción de este fármaco, que está representado acá en su fórmula, y se va a impedir entonces el ingreso a la célula huésped. Acá tenemos el zanamivir, como están viendo, este es el dispositivo aplicador, y por ello es que vean, hay que cargar el fármaco, la tableta, se llama redensa, ¿no es cierto? Y esta es la forma de aplicar. Un tanto complicado, por eso es que solo lo estoy mencionando para su cultura. Y aquí vamos a pasar entonces rápidamente. Esto ya ni les voy a preguntar, ¿sí? También tenía otra prescripción a partir de los 12 años de edad. Y acá, para mencionar nada más, ya hemos hablado del oseltamivir. Otra de las condiciones para administrar oseltamivir, jóvenes, anoten esto, pregunta el examen. ¿Cuál es el requisito o lo más importante para que tenga efecto el oseltamivir? Anoten, hay que administrar en las primeras 48 horas. Porque si administramos después ya es muy tarde, ya no hacemos nada, es agua de lima o agua de manzanilla, o sea, no sirve para nada, no sirve para mucho. Quiere decir que en las 48 horas el virus se replica tanto que ya ha cundido a todo el aparato respiratorio. Entonces, ¿cuándo tenemos que actuar? En las 48 horas, dentro de las 48 horas. En ese caso, vamos a parar la gripe, vamos a resolver el problema de la gripe en 2 o 3 días. Esa es la prescripción, queridos alumnos. ¿Y por qué les estoy mostrando este cuadrito? Es fuente de la Organización Mundial de la Salud y del CDC. Para esto, quimioprofilaxis. Las personas que tienen riesgo de padecer o tienen el peligro de padecer con el cual pudieran morir inclusive, entonces deben tomar una tabletita nada más, no 2 veces al día, sino una sola tabletita, esto es profilaxis, durante toda la época de invierno, inclusive una semana después del último caso. Felizmente ya estamos por pasar, jóvenes, la época fría en la que se presenta. Agosto ya hace calor, entonces disminuye ostensiblemente la presentación de los casos. Esto sí les voy a preguntar, el peramivir. El peramivir surgió como una estrategia terapéutica de alto valor. ¿Por qué? Porque facilitaba solamente con la aplicación de dosis única de 300 miligramos jóvenes o 600 miligramos podíamos resolver la gripe y reducirlo a 2 o 3 días la gravedad o el curso clínico de la gripe grave, ¿sí? Obviamente no complicado. Dura un solo día. Pero vean, ha emergido luego el valoxavir o el margoxil, inhibidor de la endonucleasa cápside dependiente.
o capsa dependiente. Vean, dosis única de 40 miligramos. Esto sí voy a preguntar en los enfermos que pesan menos de 80 kilogramos y en las personas que pesan más de 80 kilos, de 80 en adelante, hay que dar dosis única de 40 miligramos, o sea, 2 tabletas. Acá tenemos, por ejemplo, cuando de Soflusa, 40 miligramos y de 20 miligramos, es para dosificar, ¿no es cierto?, en dosis menores, pero aquí está, 2 tabletitas de 40 a una persona que pese, pongamos, de 90 kilos, 100 o 120 kilos. La misma condición o el requisito dentro de las 48 horas de la enfermedad. ¿Cuánto dura el tratamiento? Un día. Entonces, la pregunta sería, si ustedes tuvieran Peramivir, Oseltamivir y Baloxavir, ¿cuál preferirían utilizar? Hagamos una ronda de comentarios. Sí. Doctor, ¿sería el Peramivir como primera opción? Eso vamos a comentar, querido Alex, ¿no? Sí, doctor. Ya. A ver, don Daniel Limachi, ¿dónde está Daniel Limachi? ¿Me escucha, Daniel? Sí, Daniel, doctor. Sí, doctor. ¿cuál preferirías? ¿Oseltamivir, Baloxavir o el Rapivac, el Peramivir? No me respondes, pues no. Acabas de llegar, feroz. Sí, doctor, tuve problemas, entré para la reunión del viernes, me equivoqué. Ya. Entonces vas a decir, bueno, ahorita vamos a debatir, entonces estamos debatiendo un poquito como que descansamos, ¿sí? Alex decía que tal vez el Peramivir. ¿Por qué utilizarías el Peramivir, Alex? ¿Por qué estarías tentado de utilizar? Porque en comparación al Oseltamivir, el Oseltamivir tiene más restricciones a lo que entendí, sobre todo si se presentaría en niños, no podría dárselos el Oseltamivir. Muy buenas razones, ¿no? Entonces, primero que dura bastante tiempo, ¿no es cierto? Ya. Además, a partir de los 18 años o solo que si está en grado los niños, etc. A ver, qué dicen los demás? A ver, ¿qué dice Jorge? Ámbar, Jorge. La señorita, ¿no? Ámbar. Sí, doctor. Concuerdo con mi compañero el Peramivir, ya que incluso las dosis son menos que el Baloxavir, se da de 30 a 60, en cambio en Baloxavir ya aumentamos un poquito, pero sí, yo también diría que el Peramivir. Ya, tú elegirías. A ver, ¿qué dice don Luis Hugo Blacú Pereira? Doctor, yo igual escogería el Peramivir. Me gusta bastante. Yo creo que en caso de un enfermo renal, Sí, el Baloxavir sería una buena opción porque veo que se administran pocos miligramos, entonces sería fácil de resolver. es interesante. ¿Qué dice doña Yohara Fernández? ¿Qué dice la señorita Fernández? Doctor, Hola, opino dime, igual que Yohara. mis compañeros, porque como hay muchas restricciones con el oseltamivir, sería mucho más difícil, ¿no? A ver, ¿qué dice don? Estamos escuchando versiones, no tengan ningún temor, pueden equivocarse, pueden decir, pero digan lo que piensan y después vamos a hacer una especie de conclusión, ¿no es cierto? Doña Adelina, a ver qué dice doña Adelina, la señorita Adelina. Mientras lo piensa Adelina, a ver con qué dice Dimar o Dimar, Fernando Delgadillo. Tampoco está. A ver, mi tocayo José Arrio Nuevo. ¿Tú cuál darías? Ya. A ver qué dice doña Jocelyn Castro.
Doctor, yo creo que sería una buena opción el Valoxavir porque en cuanto a la comodidad del tratamiento, el tratamiento es solo un día. Y como mencionaba Hugo, Ya. muy buena elección para personas con algún problema renal por la dosis y el tratamiento, que es de un solo día. ¿Qué dice Belina? A ver, ¿ya está Belina? Vea, entonces hemos pillado. Falta Sí, Belina. sí, doctor. ¿Dónde estabas, Belina? No, estaba escuchando. Estabas en la plaza, estabas en la plaza. ¿Tú cuál darías, Belina? Bueno, y yo haría el Peramivir porque, bueno, es una dosis única y sería una buena elección también. ¿Y qué dice Dina? Ya ha regresado de la plaza, Dina. Hola, Dina. Doctor, buenos días. Buen día. También diría Peramivir, doctor, ya que es una dosis única. Ya, entonces, a ver, vamos a comentar ahora, jóvenes. En el tratamiento suele haber una palabra, y esto gracias a los españoles. Cuando apareció el SIDA, fundamentalmente se ocuparon de buscar la manera como el tratamiento puede ser efectivo. Hicieron varios estudios y quiero comentarles. Por ejemplo, se dictó una ley en España. Ustedes saben que España lidera en reivindicaciones sociales y sobre todo en la tolerancia y en los derechos humanos. Después de la dictadura amarga que tuvieron, bueno, ya conocen ustedes la historia. Entonces hubo un fenómeno que se llamó el destape español. Entonces en muchas áreas despegaron, sobre todo en los derechos de la mujer, discriminación de género, etcétera. Han luchado, hasta ahora siguen luchando, no vayan a creer que tampoco es una taza de leche, pero emerge y se dicta una ley y dice de compasión humana. Aquellos que estaban en cadena perpetua, por ejemplo, ¿sí? Los que estaban en cadena perpetua, los que tenían SIDA, aunque estuviesen en cadena perpetua, los últimos días de su vida podían salir a su casa en libertad. Vean, criminales que estaban en cadena perpetua. Se dicta esta ley de compasión humana, de ofrecerles, así sea en los últimos días, el goce de la libertad. Imagínense, nosotros no somos presos, queridos amigos, ¿sí? Gozamos nuestra libertad. Estamos en una dificultad ahora de gozar nuestra plena libertad, pero por razones biológicas. Entonces, uno se imagina cómo será estar privado de libertad en cadena perpetua durante, bueno, perpetuo, pues sí, hasta que te mueras en la cárcel. Estamos hablando de 30 años, nadie resiste eso, ¿sí? Y dijeron, aquellos que están con SIDA terminal podían salir. ¿Y sabe qué hicieron los reos jóvenes? Se infectaron. A eso iba. ¿Cuánta será la sed de libertad? El extrañar la libertad, que la perdiste, obviamente. Y que no escatimaron, ¿verdad? Ningún temor sintieron de contagiarse con el SIDA para llegar a ese último estadio con la única esperanza de gozar unos pocos días la libertad seguramente con sus seres queridos, o sencillamente gozar la libertad. Tuvieron entonces este fenómeno. En las cárceles había una gran incidencia de SIDA. ¿Y qué han hecho? Han hecho un estudio y no van a creer, jóvenes, que han logrado que estos que querían salir en libertad con esa estrategia, les han convencido de que deberían tratarse para salvar su vida, entre comillas, para seguir en cadena perpetua. Vean ese desafío. Entonces ahí surgió la palabra adherencia al tratamiento. Entonces la adherencia tiene muchos componentes psicológicos, ¿sí? Obedientes a los efectos adversos, a la efectividad del mecanismo, a la eficacia del medicamento, etcétera. Una serie de factores que apuntaban que tú lograses la adherencia, que cumplas el tratamiento, en otras palabras. Ese era el fin último, que cumpla el tratamiento. Entonces tiene múltiples factores, como les digo, pero analicemos la parte más evidente, más sobresaliente acá.
Para que se cumpla un tratamiento, ¿qué será necesario? A ver, hay medicamentos que podemos dar como la streptomicina en algunas patologías cada 3 horas, cada 4 horas por la vía inyectable. Hay fármacos que te causan efectos adversos, náuseas, cefalea, etc. Hay fármacos que te provocan tipo urticaria, reacciones dermatológicas, etc. En fin, entonces, y hay medicamentos que se administran en una sola dosis. Hay medicamentos en una sola dosis por vía endovenosa. Hay medicamentos que se administran por vía intramuscular, otras son dolorosas. Y hay otros fármacos que se administran por vía oral, una sola dosis. Ahora sí les pregunto, ¿cuál preferirían utilizar? ¿Cuál creen que tiene mejor adherencia? Aquel fármaco que se da cada 3, 4, 6 horas y se olvida el enfermo y no cumple el tratamiento y por lo tanto no tiene el mismo efecto. Aquel que solo es una dosis, aquel que no hace doler, aquel que no tiene efectos adversos, o aquel inclusive pese a los efectos adversos, pero es una sola dosis. Ahora con esos criterios, ¿cuál elegirían? Doctor, creo que sería igual muy conveniente que veamos el paciente porque, por ejemplo, el Peramivir y el Valexavir no están indicados para mujeres embarazadas. Por ejemplo, en caso de una mujer embarazada sería mucho más conveniente dar lo que es el Oseltamivir. ¿Qué dicen los demás? Bueno, conclusión entonces, saben jóvenes, si ustedes quieren tener una buena adherencia al tratamiento, que sea aceptado, que se cumpla, una sola dosis no va al olvido. ¿Te acuerdas si lo tomas? ¿Sí? Por una parte. Y por otra, la vía oral es muy fácil. Como dice Dani, sin embargo, habrá este medicamento en quienes no pueden usar contraindicaciones. Respetando las contraindicaciones, naturalmente que elegimos aquel fármaco que tiene menos efectos adversos, pero que es muy fácil en el tratamiento. Sin olvidar que con el oseltamivir también tenemos ya bastante experiencia. La única dificultad es que tenemos que esperar, controlar, monitorear 5 días y cada 12 horas además. Que tenga 18 años o si es un niñito hay que controlar el peso o si tienen problema renal entonces hay que hacer ajuste de dosis, que tampoco es problema. Pero en tiempos de epidemia jóvenes como el COVID-19 que estamos sopesando con el colapso total de los hospitales, inclusive hoy en la facultad estamos armando un consultorio, diría yo. Hay otras ideas de policonsultorio para atender las diferentes especialidades, pero de principio emergió la idea de solamente tratar COVID, porque eso es lo que está haciendo sufrir a las personas. Entonces, en tiempos de epidemia, eso se ha dado en el cólera, por ejemplo. ¿Qué tiempo tenemos para seguirles 3 días? Entonces han preferido las dosis únicas. En este caso, si estuviéramos, por ejemplo, en tiempo de epidemia o pandemia de la gripe, la dosis única sería de elección, respetando las contraindicaciones. Entonces, siempre buscamos aquel fármaco que tiene una dosis única y la vía de administración es fácil. Entonces, prosigamos con esta aclaración, jóvenes. Creo que ya hemos prácticamente comprendido esto. Y aquí está precisamente el Valexavir, ¿no es cierto? Y finalmente, la profilaxis, jóvenes. Naturalmente, que es la utilización de la vacuna, ¿no? Que bien, la profilaxis es con la vacuna. Y vean, esto es importante y voy a preguntarle seguramente en el examen. Cada año, distinguidos jóvenes, la Organización Mundial de la Salud en el mes de octubre, aproximadamente entre septiembre y octubre, nos avisa. ¿Y qué nos dice? Hemisferio norte, no pertenecemos a tal. En el hemisferio norte están circulando estos tipos de virus, dice, ¿sí? Estos subtipos de virus, entonces anuncian. Por lo tanto, la vacuna conveniente con cobertura específica, estas son, anuncia la vacuna. Aquí está, vacunas para la gripe temporada 2020 hemisferio sur. Esto nos ha avisado la Organización Mundial de la Salud, que iban a estar circulando el virus tipo A, H1N1, H3N2 y el virus tipo B. Entonces nos ha sugerido esto, ¿sí? La cepa Brisbane
Australia del Sur y Washington, la cepa linaje B Victoria. Entonces, esta vacuna es la identidad antigénica. ¿Qué significa? Que cubre a los tipos de gripe que este año nos está causando. Entonces nos enteramos esto en el mes de octubre. Si Alex, tú, por ejemplo, fueras, o Dani, que ustedes fueran directores o directora respectivamente del Distrito 1, digamos, ¿no? Entonces ustedes tienen una composición en la población, pongámosle que tengan 80,000, el otro caso puede tener 150,000 habitantes, y en esa composición, en esa pirámide poblacional, ustedes ya saben por grupo etario. También tienen que saber cuántas embarazadas tienen, cuántos pacientes tienen con diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, cuántos tienen con EPOC, con asma, cuántos tienen inmunodeprimidos, VIH positivos, cuántos inmunodeprimidos por otras causas, enfermedades consultivas, tuberculosis, cáncer, leucemia, cuántos están recibiendo radioterapia, o sea, igual se están inmunodeprimiendo, cuántos con insuficiencia renal, cuántos con Chagas, cuántos con insuficiencia cardíaca, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes ya saben, calculan la dosis de vacuna, no solo para la gripe, vacuna para la hepatitis, calculan vacuna para la varicela, para el sarampión, etcétera, según la población infantil que tenga. Entonces, este pedido lo tienen que ustedes mandar en septiembre ya, ¿sí? Y ustedes no saben todavía qué vacuna, pero en septiembre ustedes ya planifican las necesidades, el número de vacunas. Entonces, el director de sedes reúne todos los requerimientos del departamento de Chuquisaca y de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Entonces, seguramente son, qué sé yo, 300,000 dosis de tal, 500,000 dosis de tal, etcétera. De vacunas estoy hablando. Entregas la vacuna de la gripe y envía al Ministerio de Salud a nivel de Bolivia. Ya a fines de septiembre deben estar ya en Bolivia en el Ministerio de Salud. Y de la división correspondiente de adquisiciones de bienes y adquisiciones seguramente totalizan de toda Bolivia. Entonces ya saben cuántas vacunas para la varicela van a pedir, ya saben cuántas vacunas para la hepatitis, ya saben cuántas vacunas para la BCG, etcétera, y cuántas vacunas para la gripe. Pongámosle 8 millones por decirles algo, o tal vez 11 millones, que es la totalidad de habitantes que tenemos. Bueno, no se vacunan todos, entonces, como el ministerio en el mes de octubre ya sabe, entonces hace el pedido de la vacuna, la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero en septiembre ya se calculó, ¿qué cosa? Los requerimientos. Y en el mes de enero, no sé en qué mes pedirá el ministerio, entonces ya pide específicamente vacunas para la gripe que corresponde al hemisferio sur. Entonces, esta es la trivalente, Esta es la trivalente que ya saben que está compuesta por la cepa, ¿no es cierto?, que cubre el tipo A, Brisbane y Australia del Sur, y el tipo B, que cubre la cepa Washington y linaje de Victoria. Y para la misma gripe es la tetravalente. Tenemos igual la misma cepa, Australia del Sur, y tenemos para el tipo de Washington, Victoria, linaje B, Victoria, ¿no es cierto? Y tenemos la Pocket, que es para el mismo tipo B, la cepa Yamagata de Japón. Yo honradamente no sé cuál es la vacuna que me han aplicado. No sé si es la trivalente o la tetravalente, porque le pregunté a la doctora, me dijo, la verdad no sé, doctor, me dijo, sí, solo les dieron la vacuna. Entonces, cualesquiera de estas, ¿sí? Que cubre. Esa es la historia de las vacunas jóvenes. Y este cuadrito rápidamente para concluir, aquí está por edad. Si el niñito tiene 6 meses a 3 años, es posible que el de 3 años que necesita vacunarse ya se ha vacunado año anterior, el de 6 meses recién. 2 dosis, el intervalo de 4 semanas. Una dosis si es que ya tiene vacuna del año anterior, y esta la cantidad, 0,25 de mililitro cada dosis. De 3 a 9 años exactamente igual, si tiene una vacuna igual una sola dosis, pero acá la cantidad ya varía, ¿sí? Y es medio centímetro cúbico o medio mililitro en cada dosis. Y a partir de niños mayores de 9 años, entonces se calcula igual, se aplica igual que a los adultos. Una sola dosis, si tiene vacuna, obviamente, como es el caso mío, el año pasado me he vacunado y este año una sola dosis, y medio mililitro de
dosis. Esa es la forma o el esquema de vacunación. Pues, pregunta de examen. ¿Quiénes se vacunan? Y hasta estos niñitos que necesitan. A partir de los 6 meses, ¿no es cierto?, en adelante. Las embarazadas, este año, con esta vacuna, jóvenes, las embarazadas pueden vacunarse sin importar en qué edad gestacional están. A veces hay vacunas que solo recomiendan a partir del segundo trimestre, después de la organogénesis. Pero este año no importa, no hay riesgo. Esas cepas no contienen riesgo. Y las personas mayores de 65 años y los niñitos o jóvenes que tienen una comorbilidad, una enfermedad de base, como las que están viendo, ¿sí? Entonces, en el cálculo de los requerimientos tiene que estar registrado, ¿no es cierto?, esta población. El director de cada municipio o distrito tiene que tener conocimiento de todos los casos. Y eso es todo, jóvenes. No sé si hay preguntas al respecto. Doctor, estaba leyendo algo de el spray nasal, o sea, la vacuna en spray nasal, donde, o sea, antes se decía que no era muy efectiva, sobre todo para los niños, pero en la nueva versión se dice que es tan efectiva como sería la inyección. Pues sí. Miren, todo depende de la composición, ¿no es cierto? Todo depende de la recomendación que te hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos recomienda, ¿sí? Y en spray, que es de fácil aplicación, sin embargo, hay muchas personas que reaccionan de una manera determinada o dependiendo de la cepa que nos recomienda. Esta vez la Organización Mundial de la Salud nos recomienda la vía inyectable. Y son efectivas, ¿no es cierto?, siempre por la vía inyectable, pero tenemos que seguir, digamos, investigando estas formas de administración. Algunas son tan eficaces, pero depende si es un virus vivo, si es un virus atenuado, o solo son, digamos, la estructura antigénica. Todo ello depende, jóvenes, para la efectividad de la vacuna. Y Doctor, cuando hay controversia, entonces, preferible aplicamos aquella que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Dígame. Sobre la vacuna que nos mencionaba, estaba viendo que hay casos de pacientes un poco inmunodeprimidos que son muy susceptibles a enfermarse, en especial en la época de invierno, y se les recomienda usar la vacuna antigripal como una profilaxis, pero ¿cada qué tiempo debe ser colocada esta vacuna? ¿Una vez al año o cada cuántos años? Una vez al año, es anual. Probablemente lleguemos a eso con este COVID-19 en el momento en que tengan. No saben todavía cuánto tiempo, cuál va a ser la potencia de la vacuna. En la gripe hemos analizado que el virus es mutante, variable, sobre todo el tipo A y el tipo B. Con el tipo C no tenemos problemas. Con el tipo A y B sí tenemos problemas. Entonces, por eso es que solamente cubre. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud rastrea qué subtipo está circulando en el hemisferio norte y sur. A veces coinciden, son los mismos tipos. Entonces, por eso nos aconseja la cobertura. A eso se llama identidad antigénica de la vacuna. Ese es el requisito. ¿Qué significa identidad antigénica? Si el spray que comentan, ¿no es cierto?, a través de la mucosa nasal que podemos aplicar, cubriría, nos dirían, entonces aconsejamos aplicar esta vacuna, ¿sí? Lamentablemente hay más posibilidades de la identidad antigénica, la trivalente o la tetravalente en las formas inyectables. Inclusive ahora hay una estrategia que se está estudiando que probablemente en 1 o 2 inyecciones nos van a aplicar casi la totalidad de las vacunas. Se están estudiando. Por ejemplo, ahora ya tenemos la pentavalente, tenemos la tervalente, tuvimos la trivalente, en fin, hemos ido avanzando. Qué lindo sería que se logre, ¿no es cierto?, en una sola aplicación, en una sola inyección contra todas las enfermedades transmisibles. En la gripe, volviendo amorosa, solamente por 1 año. ¿Por qué? Porque es mutante, cambiante, variable el virus. Y volvía, en el COVID-19 no sé qué tipo de vacuna se logrará. Ojalá fuera una vacuna potente que durara por lo menos los 5 años. Ahora, como ejemplo les pongo, cuando hablemos de fiebre amarilla, la vacuna que cubre la
fiebre amarilla es eterna, es decir, definitiva, no diré eterna porque nadie vive eternamente, pero de por vida, mejor, ahí está la palabra correcta, de por vida, una sola dosis. Antes decíamos cada 10 años, pero han hecho ahora estudios, hay evidencia de que no necesitas vacunarte varias veces. Una sola inyección de fiebre amarilla para toda la vida. Lo único que tienes que renovar es el carnet internacional cada 10 años. Tú si quieres viajar, ahora que es frecuente viajar al exterior, entonces tienes que presentar esta vacuna contra la fiebre amarilla, de la tarjeta o el carnet. Y ahí dice que estás vacunado. Pero ya no tienes que vacunarte cada 10 años, sino solamente renovar el carnet. Bien, el próximo tema, jóvenes, es chikungunya. Haré por lo menos la presentación en los pocos minutos que nos queda. Es un tema bastante interesante esto de chikungunya. No sé si se ve en la pantalla. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Ya. Un segundito, jóvenes, tengo una llamada telefónica. Quedaremos entonces en chikungunya. Bueno, hasta mañana, jóvenes, ¿sí? Tengo Está bien, una... doctor. Hasta Hasta luego. mañana, Que doctor. les vaya bien, jóvenes, hasta Hasta mañana. mañana, doctor. Hasta luego, doctor.